Ah, como ¿en mexicano está hablando? Bueno, ya está. Da vergüenza, boludo, da mucha vergüenza. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, ¿de qué es tu sección? Vamos. Amando, ¿no? Hace 10 minutos estoy grabando. Ya me imaginé, boludo, ya me imaginé. Pero pon el micrófono acá, boludo. No, pues tiene que ser sutil. El micrófono grabado. El No micrófono. sé si está grabando acá. A ver, vamos a ver si lo detecta acá o no. Hola, hola, hola. No, no está más fuerte. Ahí sí, ¿no? ¿Más fuerte ahí? ¿Más fuerte? No. Sí, ahí sí. ¿Está tomando acá? Sí, a ver. ¡Ah! Sí, sí, está agarrando. Vamos a probar, ¿viste? Cuando le dice, ¿quiere manejar usted? Y voy a probar el sonido de la caja negra, no sé qué. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos estrellamos! Allá está, pruebe tranquilo. Lionel, veo que tenés algo entre manos. Sí. E ignoro bien qué. Esperá que lo suelto porque eso es pornografía. Además tengo otra cosa. Ah, sí, Los ya veo. puños. Lo estabas tapando. Los puños llenos de vaguedades. Ah, No bien. verdades. Bien, Vaguedades. me parece perfecto. Te voy a traer una historia que no sé si es tan conocida, Se ha difundido hace un tiempo una nota muy extensa hablando de esto. ¿Muy qué? Muy extensa. Ah, Hablando de esto. ¿de qué? No sé, ¿me querés que lo diga de nuevo? O sea, si escuchaba lo grabamos de nuevo. Muy extensa sobre este tema. Ujú, No sé si circuló tanto, porque era un medio no tan grande, así que voy a aprovecharme de eso. ujú. Eh, Para hay que una nota nosotros, que somos un medio más grande que obvio, ese, el podemos medio hablar. grande se come el medio chico. Claro, por supuesto. Es una nota que yo había escuchado muy vagamente y después vi una nota desarrollada, me pareció muy interesante para hablarlo acá. Sí. ¿Vos sabías que Paul McCartney se tiró contra el rock nacional? ¿Alguna No, vez? jamás. No sabía que. Hubo- Voy a señalar en el mapa argentino. Sí, claro, hubo una nota muy polémica hace ya casi 40 años, donde Paul McCartney tuvo palabras muy, muy feas hacia distintos miembros de la llamada cofradía, ¿no? Alrededor del rock nacional. Ujú, Te voy a contar, enero del 83, ujú. Más o menos ya, por la misma época donde hablamos de lo de Kiss, acá en Argentina. era una época Controversial. por lo menos. Una revista publicó una serie de notas donde Paul McCartney opinaba y se explayaba sobre distintos miembros del rock nacional. El título era Paul McCartney, no me gusta el rock de los argentinos. Así directamente. Salió el 26 de enero del 83 y la revista se llamaba Revista 10. No era de las más populares del momento, Ni sabía que pero era una época donde salía muy, se creaban medios todos los días. No, claro, claro. Tenían tiradas grandes. Ujú. eh, Donde había- la revista era algo importante. había un mercado, o sea, se podía crear nuevos medios y duraban. Ujú. Había un espacio para eso. Bueno, era una revista que habla de temas de actualidad y demás. Justo estaba en esa edición, hablaban de Ilia, que había muerto, temas varios ¿verdad? tocaba. Sí, había muerto en enero del 83 también. Había sacado. Bueno, no era gente o la semana o esas más importantes, pero Somos. tenía su espacio, chiquito. Ujú. Y de repente sorprendió con una nota exclusiva a Paul McCartney, que no tantos medios argentinos se pueden jactar de haber tenido eso. No, pero, Y que bueno, unos años después de la muerte de Lennon,
daba un reportaje por medio argentino y el título era bomba. Sí. No me gusta el rock de los argentinos. ¿Qué pasaba? Según la publicación, lo que decía es, le hicimos escuchar al ex Beatle 8 temas diferentes de otros tantos intérpretes nacionales, y una hora después nos dio su veredicto. Qué tiempo que tenía Paul McCartney, la Sí, verdad. no. En esa época, la verdad que hay que agradecer la predisposición. Tendríamos que buscar qué disco sacó en aquel momento como para que tenga predisposición para ese semejante tiempo. Bueno, ¿no? las imágenes mostraron a Paul recostado en un sillón, Ujú. mostrándola como que escuchaba música, ¿no? Que Ujú. mostraban en el acto, con los ojos cerrados. Paul y, McCartney Reacts 2, ¿no? Claro, la foto era como graficando el momento. Claro, sí. Estaban filmadas por Homer Sykes, de la agencia Camera Press, un fotógrafo inglés de cierto prestigio, Sí. y que incluso se pueden buscar esas fotos actualmente en su página, que las vende, como viste, muchos fotógrafos del rock. Ujú. Ah, sí. Aún hoy siguen Medios. facturando con eso. La nota no tenía medias tintas, ¿eh? Sí. El análisis de Paul McCartney fue duro. Quizás conozcan a un Paul McCartney más diplomático en otros Ujú. aspectos. Acá no. Acá dijo, a los argentinos los tengo que educar y voy a decir lo que pienso. Yo que soy el más grande de todos, dijo. Según la revista, Sí. decía, el resultado desastroso. Le perdonaron la vida a 2 o 3, pero de mala gana. Pensamos que para comenzar Nito Mestre era un buen bocado, decía, Un buen bocado de Nito Mestre. como para que él pruebe. Bien. La conclusión de Paul parecía buena. Escuchó Enero va, del disco 2010. Sí, un disco del año 82. Muy buen disco de... Es el último más reciente. Exactamente. La conclusión de Paul parecía buena. Buen baladista, algo me gusta pero no sé qué. No se puede negar las influencias de Cat Stevens, de James Taylor. Totalmente. Bueno, es Paul McCartney, ¿no? Sí, obvio, era amigo de Es ellos. Polma. El Polma, viejo. Seguía la El experiencia Pauli. con Charly García. Me imagino. Le hacían escuchar Peluca Telefónica. Sí, de Yendo a la Así Maldivi. que esto es el rock argentino o rock nacional, como dicen ustedes. No me convence. Son trozos de temas conocidos y malos. Lo castigó Paul McCartney. Luego pasarían Celeste Carballo. Sí. Esta mujer tendría que tranquilizarse. Si me recuerda a Janis Joplin, no, por Dios, nada que ver. Sandra Mianovich. Esta que se dedica a la balada y que no grite más. Juan Carlos Baglietto. Este es tanguero, ¿no? Melancolía pura. Al escuchar Era en abril. Me hicieron ahí para que a ver si se mataba, ¿no? Sí, encima es un inglés, ¿no? Sí. León Gieco. Acá hay búsqueda, algo folk, pasable. Ujú. Raúl Porchetto, ninguna maravilla, pero se salva. Esto es raro. Piero, puaj, dulzón, casi empalagoso. ¿A qué es italiano? Dijo. Entre escucha y escucha hay detalles de intimidad. Se sirvió un gin tonic con mucho hielo, aunque confesó que su lugar predilecto para tomarlo era la bañera. Un hallazgo. Mirá que- A la Qué ganas semana de tomar siguiente, un gin a de la bañera. semana siguiente Sí. hubo una segunda parte de esta nota. ¡Ah, ¿Por chu, qué? qué producción! Porque lo dividieron, dijeron, si tenemos a Paul McCartney vamos a hacerla. Obvio, viejo. Palma, esto es Palma. Tal cual. La nota tuvo bastante repercusión en ese momento, imagínate que de algo había que hablar, ¿no? Sí, sí, me imagino. Polémico, Paul McCartney vuelve a hablar de los rockeros argentinos, ya a esta altura era un tema de relevancia. Y el título decía, los rockeros argentinos pueden venir a comerme bien los huevos, decía, ¿no? Algo así. The X, Scramble Sí, X, claro, Back to the Egg. Scramble X, que sabías que era el título original de Yesterday. Scramble X, ¿En serio? cuando la estaba armando decía Scramble X en vez de Yesterday. No me estás jodiendo, ¿no? No, y buscalo que él había grabado como diciendo Scramble X en vez de Yesterday, Claro. y que en un momento había hecho una versión y que alguien se le acercó en un momento y le dijo, escuché una canción llamada Scramble X, es una copia descarada de Yesterday. Claro, era la versión que él había hecho preliminar. Era algo así la historia, que le decían, esto es, te robaron Yesterday, no, la había hecho Lo he él. hecho yo, boludo. Bueno, Londres exclusivas, ¿cómo? Encima tiró una anécdota, es impresionante. No, la... Saqué una anécdota de la nada, y no sabía que la tenía. Sí, sí, lo Londres. sacaste del bolsillo. Sí, con todo, no digas lo otro que sería el Sí, bolsillo. por favor. Londres exclusivo segunda parte. Los nuevos artistas criticados, porque había más, Ujú. eran Miguel Cantilo. Como sonido es un poco primitivo. Sí. María Rosa, Lloria. por supuesto. Esta señorita tiene que dejar el rock. Muy malo. Mal, malísimo. Riff. Riff que había Esto es sacado. rock, no puede negarse, pero también es primitivo. Marilina Ross. Tiene mala voz, pero transmite sentimientos, le dice. Ujú. Y Luis Alberto Spinetta. Sí. Dijo, este es otro baladista, pero anémico. También Además- como sabía de medicina incluso, ¿no? Además estaban Lito Nevia. La música no me gusta, pero la manera de cantar tampoco. Pero hay algo en él que es agradable.
David Lebón, la letra no está mal, pero la pobreza del sonido. La letra. Sí, parece que se le contara lo que decía. The time is veloz. Los helicópteros, hacía siglos que no escuchaba algo tan ridículo. Sí, lo eran, de hecho. Y Rubén Rada dijo, esto es sensacional. Porque no era Argentina. Claro. Las fotos eran las mismas, como si hubiera sido una misma sesión de escucha, evidentemente, bueno, sí, era todo el mismo día. Sí, obvio. ¿Qué pasó? A la tercera semana, porque esto ya había escalado mucho, No me imagino la repercusión. los rockeros argentinos le responden a Paul. Pero me imagino. Me imagino que fueron a lo de Canosa. Eso, dijeron, A la embajada. dijeron, y le contestaban y sacaban los trapitos al sol. Sí, Dijeron, ¿vos, Polma? ¿Qué? ¿Que saliste con la renga? Todavía no había salido con la... Devuelve. Que le escondías la prótesis a la renga. Bueno, el siguiente número hablaban de, bueno, temas generales, pero aparecía la hija de Tato en tapa. Marina Borenstein en bikini en tapa. La hija de Tato, 16 años. Qué lindo, ¿no? Era otra época. La cosa sana, ¿no? Bueno, los rockeros argentinos le contestan a Paul McCartney. Hablaban de un descargo de lo que había dicho Paul y decían de 16 contestaron 12. Sí. Argentino, ¿viste? Para pelearse, no tiene La nada. 12. Entre todos los que respondieron había cierta desilusión y desconfianza. Hay que ver el contexto, hay que ver qué decían escuchar, cómo estaba él. Algunos se atajaban diciendo, bueno, por ahí me dijo que era una mierda, pero para ahí a ellos les gusta la mierda también. Claro, sí. Por ahí dijo es una mierda y después dijo arre, ¿viste? Algunos decían con un respeto reverencial, casi que le agradecían, como que los haya escuchado, como bueno, igualmente me dijo que era una mierda, yo valoro que me escuchó por McCartney. Claro, sí. El más dolido parecía, obviamente con este ego y con su trayectoria, Charlie García. Charlie García, me Que imagino. dijo, de eso no pienso hablar porque me parece mal, dijo Charlie. Ante el cronista que lo fue a buscar, ¿a dónde? Me imagino un lugar con la casa, ¿no? Se corrió el día de Santa Fe, un lugar Sí, que sí. por ahí alguna vez pasaste. Alguna vez pasé por ahí. Él no puede tener idea de eso, dijo, por lo que comentó. Además me parece que ir a mostrar un disco mío a Paul McCartney para que lo critique es una mala jugada, una bajeza. La admiración que le tenía, que se enojaba con el medio, no con Sí, él. claro. ¿Por qué le preguntó el cronista? Nada más, no hay más respuestas, dijo Charlie y partió hacia un recital en Banfield. ¿En dónde? Banfield. En Banfield. En esa época había que... Y había que comer, ¿viste? Sí. Luis Alberto Spinetta, escéptico Luis Alberto Spinetta, dijo... Y anémico. Algo extraño notó. Dijo, no sé qué opinar de esto. Primero tendría que ver, saber qué temas le hicieron escuchar, porque es verdad que no estaba aclarado en el caso de él. Sí. Y después, ¿qué fue lo que contestó realmente? Porque hay unos giros en la nota que no me parecen precisamente ingleses. Hay que ver la traducción también, ¿no? Pero Claro, bueno, sí. me dicen como... Viste que los ingleses, por ejemplo, dicen algo que es una locura, dicen mental. Viste que dicen como... Sí, Son sí. giros idiomáticos, es una locura. Claro. No significa eso. Pero uno lo traduce como, ay, es una locura. Sí, sí, sí. It's mental. It's Y se mental. hablan así, también hay giros idiomáticos. Pero bueno, Spinetta dijo, a ver, Desconfiando de los medios, ¿no es cierto? Raúl Porchetto también desconfiaba, a pesar de que había sido uno de los pocos que había sido elogiado. Habla bien de esto. O sea, igual para Raúl Porchetto desconfía de todo el mundo, incluso de sus músicos, al que mandó a uno a secuestrar, ¿no? Pero eso Bueno. es otra historia. Me gustaría escucharlo en inglés para saber exactamente qué opinó. Sí. No me cabe que haya dicho algunas cosas, porque cuando una persona está de vuelta como él, tiene que tener humildad y respeto, fundamentalmente madurez. Le puso los puntos, ¿eh? Sí, sí, Eso sí. que me elogiaste, putito, ¿eh? Y bueno, Spinetta y Porchetto tenían razón. No existió encuentro alguno con McCartney, no escuchó 8 artistas argentinos y luego otros 8. Fue todo inventado. Señores, el rock argentino está a salvo. Me encanta esto, viejo. Argentina, Argentina. Otro logro de la escaloneta, viejo, por supuesto. La primera confirmación fue de Fernando Blanco, ex bajista de los Super Ratones Exactamente. y actual integrante de 99, Ujú. que además de haber escrito 3 libros de los Beatles junto a Marchi, Sí. dijo, me acuerdo la nota, causó revuelo, pero es falsa. Para algunos músicos pasó desapercibido o se lo olvidaron, pero Sandra Mianovich, por ejemplo, no lo recordaba. Nito Mestre no tiene registro de la nota. Además, Nito, decían, fue uno de los pocos músicos argentinos que realmente fue escuchado por Paul McCartney porque tironeó el primer show de Paul McCartney en el 93. Claro, sí. O sea que si Fito hubiera... sí, Fito. Si a Nito le hubiese escuchado Paul McCartney y le hubiese parecido una mierda, le hubiese dicho... Ey. Your music is shit. like I said 10 years before. 10 years ago, sí. 10 years before. Ese show lo escuchó entero al lado del escenario con su hijo. Nos fuimos a su camarín y me felicitó. Dijo Nito Mestre que quizás en 83 era una mierda y en 83 mejoró, hay que decirlo. También pudo haber mejorado. No piensas que siempre fuiste tan bueno, Nito, un poco de humildad. No, igual el 2010 es un discazo de Lito
De Lito, de Nito. Porchetto ratifica en estos tiempos lo que ha dicho entonces. Yo lo creí porque un hombre de su sensibilidad no hubiera dicho eso, es un genio y está más allá de su ego. Un análisis así tenía que ser de un argentinito. ¿Quién firmó estas supuestas 2 notas exclusivas en Por Londres? favor, necesito saberlo. Jorge Churba, corresponsal en Londres, Sí. vive en España, cuando lo consultaron acá, en un pequeño pueblo lejano de las grandes ciudades y del periodismo, según dijo. Sí. Le preguntaron y dijo, yo no tuve nada que ver con eso, solo te puedo decir. Y ya me preguntaron hace poco, contesté lo mismo, yo no tuve nada que ver con eso. Le preguntaron, ¿te trajo problemas esto? Dijo, me enteré poco tiempo después que esa nota apareció con mi nombre. Nunca nadie se había preocupado por el asunto, salvo vos, el periodista que me interrogó. Soy jubilado y vivo en el campo. Por supuesto no tuve nada que ver y tampoco cobré por esa nota. Efectivamente la nota fue escrita en Buenos Aires. Ujú. Alguien del staff de la revista lo confirmó, aunque no dio el nombre. Ujú. Y decían, por entonces llegaban fotos de agencias del exterior y se armaban notas. Es lo que tenía. Es lo que tenía la época, ¿no? Que Claro. es la época por internet. Los pibes no saben, esto no escuchan. No, sí, de hecho, Debería. cuando termines quiero comentarte algo con respecto a eso. En este caso, le envió las de Paul McCartney en una situación como de contemplación, como si estuviera escuchando música, y escribieron el texto y se lo firmaron al corresponsal. Él no tenía ni idea. Pero tenía que atribuírselo a alguien que estuviera afuera, como para que parezca que. Claro. La única precaución que había que tener al firmar el crédito era el de las fotos. Sí. Había que poner el crédito de las fotos, porque si no podías tener problemas legales. Según testimonio, la periodista Gloria Guerrero escribió en la revista Humor Sí. una nota en la que desmentía la publicación, pero Gloria Guerrero tampoco se acuerda. Comentó, no me la acordaba, si yo fui la única que la denunció por trucha, no me acuerdo. Creo que más que una denuncia fue algo de sentido común. Que yo haya llamado a las oficinas de Paul McCartney es un mito urbano, dijo. Porchetto se preguntaba casi 4 décadas después por qué hicieron eso. Y había que darle al rock argentino, ahí estaba la cuestión. Es mi breve interpretación de lo que pasó. Digamos, los que contestaron los de la redacción que hicieron esto dijeron, no era algo contra el rock nacional, como dice Porchetto. Había que llenar la revista y no pasaba nada, era enero. Periodismo argentino, ahí la definición. Sí, se ha salvado de nuevo el periodismo argentino, ¿no? Era enero y había que llenar, punto. Hay complot, señores. Pero me queda una cosa con respecto a eso que vos decías. A veces cuando uno termina leyendo esas notas con respecto a esos medios de antes, uno piensa, si no, la gran mayoría de esas notas no terminan siendo pura mentira. Ya que tanto cuestionamos, digamos, lo que es la noticia, lo que es la... No, por ahí no era mentira, por ahí el que escribió eso se llamaba Pablo, era Paul. Claro, sí. Había un componente de verdad. Pero cada vez que por ahí a vos te pasa de vez en cuando, por ahí lees una revista de otros años y ves una noticia y digo, pero esto no tiene nada de verosímil, esto es una boludez lo que estoy leyendo. Digo, ¿por qué hacían este tipo de cosas? Quizás para aprovechar. Porque no se podía probar que eran falsas. Claro, exacto. Bueno, por ejemplo, un caso histórico, la de la carta del jugador de Holanda. Bueno, ni hablar. Eso es increíble. Pero además, ponle que yo leí la nota de Paul McCartney. Perdón, Y pongo le- en contexto. En el Mundial 78 se difundió una carta de un jugador de Holanda que le enviaba a su hija una verdadera imagen de la Argentina en la dictadura. Claro. Pero una Claro. carta escrita en inglés a una hija holandesa, dale. Y que contaba que los fusiles de los militares disparaban flores, ¿no? Eran así. Claro. Ponele que yo leo eso y a los 2 años tengo la chance de entrevistar a Paul McCartney. Sí. Se me da, justo lo veo voy al Live Aid en el 85 y lo entrevisto, sí, estuvo en Live Aid. No. Sí, estuvo en Live Aid, sí, que al ¿Sí? final no le da el micrófono a Freddy. Otro día lo vi de nuevo. Ah, Envidioso total. ¿Cómo querés? Y, Estos viejos, y yo le doy y le pregunto, digo, che, en el 83 vos hablaste, ¿qué se va a acordar de Paul McCartney? y ponele que diga, no, la verdad no me acuerdo, no dice no. Y ya está, y queda la duda de, bueno, no se debe acordar, y ya está, Ya está. quedó, no se desmiente. Claro, no hay sí. manera de desmentirlo, porque yo te voy a decir, pues no me acuerdo, y vos decís, bueno, por ahí sí, no se acuerda. No te puede negar terminantemente y dice, yo jamás hice eso. A menos que tenga como premisa el tipo y dice, no, yo como premisa en ninguna nota escucho nada. A menos que sea así de directo, no hay Sí, manera sí. que se acuerde puntualmente. Voy a cerrar diciendo lo que me hizo tu opinión al estilo Paul McCartney. Es una mierda.
Che, Leo, tengo una noticia para darte. No me digas que ahora eso es legal, porque el abogado me había dicho que no se podía. ¿Eh? No, boludo, no. Te quería decir que ahora tenemos Twitter. Ah, bueno, no, eso está bien, me parece mucho más legal y menos problemático para todos. Menos mal que es menos problemático. ¿Querés que te diga la dirección? Sí, ya lo estoy anotando. www.w, ¿cómo es? Eso es muy de los 90, flaco. Nos pueden seguir en Twitter como Todo Se Puede Charlar. Ahora, si sos de las personas que les encanta buscar los nombres de usuario, pueden encontrarnos como @tspc podcast. Y ahí se pueden contactar en Twitter para que se hagan amigos de la muchachada. Pero seguimos teniendo las otras redes, ¿no? ¿O las bajaron cuando subí esa foto de Neusta desnudo? ¿Cómo eran? No, por suerte ese huevo quedó bien disimulado. En las otras redes, tanto en Facebook como en Instagram, como también en YouTube, ahí nos pueden encontrar como Todo Se Puede Charlar. Buah, me dejás tranquilo porque yo sabía que en Twitter cuando no tenés foto te ponen un huevito, pero por ahí, viste, en las otras redes con un huevo tenés problemas. Mariana Iglesias es periodista especializada en turismo, conductora de radio y también creadora de recorridos turísticos vinculados con la cultura. Es especialista en la obra de Julio Cortázar, como también en la de Jorge Luis Borges y la pintura de Pablo Picasso, además de tratar en sus proyectos al Instituto de Itela o bien a Jorge de la Vega. Lleva adelante su proyecto Culturarte Experiencias Urbanas, en donde nos ingresa en la ciudad de Buenos Aires a través de estos escritores y formar parte de los escenarios de sus obras. Mariana Iglesias es la nueva invitada de Todo Se Puede Charlar. Mariana es fanática de la obra de Julio Cortázar, aunque Fouil le parece sobrevalorado. Mariana tiene como libro favorito de Cortázar a Rayuela, aunque su novela Los Premios no le gusta tanto. Mariana tiene varios textos de Julio dentro de sus favoritos, pero se siente más cercano con Carta a los Jonquiers y El Perseguidor. Mariana, dedicarte al turismo cultural debe ser difícil, pero ¿esto ocurre solo en Argentina? No tiene que ver con Argentina. Argentina tiene propuestas de turismo cultural que son gratuitas, entonces a los profesionales lo que nos pasa es que competimos con el gobierno que ofrece propuestas de turismo gratis, ¿no? Visitas guiadas, por eso hay un martes, entonces la gente tiene que estar un martes a las 14 en la ciudad de Buenos Aires. Pero competimos con propuestas gratuitas, entonces es muy difícil cotizarnos. Yo hice todo ese camino y en paralelo había leído siempre escritores argentinos. A mí me interesa sobre todo la literatura argentina, conozco otras literaturas, pero me interesa eso, porque me interesa lo que esté vinculado
con la ciudad, todo lo que alimente a recorrer esa ciudad, los cafés, la música, los libros. Entonces tiene que ver con eso, mi acercamiento en primera instancia a la literatura, ¿no? Bueno, y a partir de eso hacemos el recorrido de la Avenida de Mayo, surge la London. Yo había leído a Cortázar de manera salteada, digo, lo primero que leí por supuesto son los cuentos, había intentado con Rayuela de muy chiquita, no lo había logrado, la había dejado medio ahí, a los 19 les digo, y bueno, y en su momento empiezo a plantearme tours para hacer en Buenos Aires distintos a los que, digo, cuando vos estudias te dicen, bueno, diseñá un tour vos, tenés que armarte un grupo, somos nosotros tres, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De deporte o vamos a hablar de música o qué sé yo? Bueno. Y ya hiciste, ¿no? Y ya hiciste uno, sí. Ya hice. Bueno, el primero que hice fue de música. El primero que hice fue de rock nacional, con mucho apoyo de los docentes y qué sé yo, pero un recorrido por todo Buenos Aires. Desde Warnes para Papo, desde el Velódromo para el Barro, toda la ciudad, 6 horas. Obviamente eso no es comercial. No, yo la otra vez hablé con un amigo de eso que justo había encontrado que un día por la zona de Grana todo y le mostré un par de lugares, justo estamos buscando el lugar de Soda Stereo. Sí. Está el estudio de Cerati, sí. donde ellos ensayaban, y así no hay nada acá para señalizado ni marcado. Bueno, yo para la Galería del Este no se imaginan las vueltas que estuve dando para ver por dónde era lo del... Yo muy interesada también en el Instituto de Itela, ir recuperando todo eso. No hay nada, hay una joyería. No ponen carteles acá, nada, no ponen nada, no ponen una placa. Bueno, eso es lo que siempre cuando me preguntan respecto de esto, el patrimonio y ciudad, que bueno, justo di una charla la otra vez, es esto. La señalética es fundamental, eso es lo que mantiene viva la identidad y la historia de la ciudad. No es solamente la ciudad, porque vos la ves hoy, Corrientes, y ves en el lugar donde estaba el Café de la Paz, un Fabric Sushi, se te cae el alma, ¿entendés? Y no importa que eso venda más, importa que hay que tener una placa que diga que acá funcionó el café donde se creó, ¿entendés? El Café de la Paz. Porque está bien, yo les puedo contar un montón de cosas mucho más específicas, pero la persona que viene, y sobre todo si son locales o si son regionales, quiere algo que esté cerca de lo que conoce, de lo que vivió, de lo que disfrutó, de lo que le gusta hacer. Entonces, bueno, el turismo me brinda esa posibilidad, como el contacto cercano ¿Y es difícil, con el que lee. ¿Y es difícil armarlo desde cero? Y a mí me lleva tiempo. Sin tanto apoyo de nada de eso. Sí, a mí me lleva tiempo porque soy muy neurótica y por ahí me puedo pasar 20 días tratando de ver cuál es la ventana donde se asomaba Cortázar y que todos tengan versiones distintas. Que las cartas digan 3-8 o que digan 3-7 o que digan es que no da segundo. Igual. A veces hay cosas que dudaba y sacás tipo foto a todo y decís, bueno, después veo cuál era, pero necesitas saber cuál era. Sí. Yo siento que necesito saber y por eso muchas veces me atrasa mucho las investigaciones. La Galería Bonino, donde se presentó el disco El Gusanito de Jorge de la Vega, para mí era clave poder mostrar que ahí se había armado eso, que era algo único, que un pintor hiciera canciones, esas canciones que nos acompañaron, que tenían mucho valor para mí y yo necesitaba saber. Y un discazo. Un discazo cuando se cumplieron los 50 años. Bueno, toda una cosa, yo con Jorge de la Vega tenía una cuestión así, que es un re cronopio, tienen mucho lenguaje en común con Cortázar. Bueno. ¿Escuchaste el disco de Leo Maslía? He escuchado, sí. ¿Qué te pareció? Y a mí me gusta. Es que Leo Maslía es Leo Maslía. Sí, es otra cosa y me encanta Leo Maslía en lo suyo, pero como digo, esto. También perdón, también es muy fanática del Uruguay. Sí, soy muy fanática del Sí, Uruguay. está bien, yo quería decir entonces que el circuito que más me costó de todos es el circuito de la poeta Idea Vilariño en Uruguay. No hay nada. Leer perfiles, leer los diarios de ella, buscar la dirección, que esté todo cambiado y además agitando en internet que lo iba a encontrar. En vez de decir, bueno, esta sorpresa. Estoy tratando de hacer esto. Sacar fotos a todas las casas de la cuadra, a ver cuál podía ser, a ver dónde, a qué archivo, qué fotos. Y ella que no quería estar ahí, entonces iba a otra casa y se quedaba un montón de tiempo. Meterme en un barrio perdido a 1:40 de Montevideo, Las Toscas, a ver dónde estaba ella escondida durante la época de los militares en Uruguay, ¿viste? Ese tipo de cosas, para mí eso es la mejor parte del laburo.
Después está re bueno cuando ya lo sabés Sí, guiar, la mejor cuando parte. sí, pero la mejor parte es la investigación. Yo disfruto muchísimo. Yo me he pasado horas Se puede entender, sí. frente a la computadora haciendo los recorridos de Cortázar en París, porque claro, vas, lo haces una vez, caminás un rato y después tenés que volver acá a estudiarlo en serio. La foto la sacás en un ratito. Hacer el recorrido de Rayuela, viste, yendo por esta calle con el Google Maps, buscando tal dirección, y Rayuela tiene referencias, Sí, Lleno, sí. y eso es lo que me encanta. Entonces, bueno, nada, combinar las dos cosas, el laburo de periodista que hace esto, rutas urbanas, escribe sobre eso y otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy escribiendo sobre cuáles son los hoteles más baratos del Mar del Plata, es mi trabajo también. Pero cuando se dan estas posibilidades de hacer los recorridos y de publicarlos y de contarlos y qué sé yo, es lo que más me gusta. La señal para empezar lo de Cortázar fue cuando viste el London, dijiste. Claro, cuando hago uno de los recorridos en segundo año de la facultad, me toca la Buenos Aires de Cortázar, lo tenía que armar, no había nada armado y estaba la London nada más. Fue el puntapié inicial, yo me quedé con las ganas, con la idea de eso, empecé a masticar un circuito literario completo de Avenida de Mayo, porque ahí también estuvo Lorca, porque ahí el Martín Fierro se pensó y se escribió en el Hotel Argentino que empieza en Avenida de Mayo. Había con el Dante en el Barolo, había como un recorrido completo en Avenida de Mayo para hacerlo. ¿Cómo? El cuento de Onetti también. El cuento de Onetti, el cuento de Daniel Link, la novela de Daniel Link, Montserrat. Sí. Había un montón de cosas, entonces empezaba por ahí con algo grande y yo estaba masticando eso y llega el centenario de Cortázar 2014. Y yo en 2013 viajo a Europa a hacer el recorrido de Picasso, que es, como ven acá, otro de mis personajes de investigación. Hago todo el recorrido. Le sí. decía a él que sos una de las pocas personas que tiene una foto con el Guernica. Sí, tengo esa suerte. ¿Dónde está? ¿Está en el Prado, ahorita? No, en Reina Sofía. Ah, el Reina. En el Reina Sofía. Y le hicieron un museo especial para tenerlo. Estuvo en el casón del Buen Retiro, es una cosa increíble. Era mi sueño de toda la vida, pero ese cuadro era, viste, esa cosa que vos tenés así como, bueno, vos viajar a los lugares de Queen, eso fue lo primero, que fue una cosa que me acompañó toda la vida. Cuando pude lo hice, en el 2012, termino el recorrido de todo Picasso en Europa, que la revista me ayudó, que heredé una plata de mi papá para poder hacer el viaje, y qué sé yo, y me salió bien todo ese recorrido, y la nota fue premiada, y qué sé yo. Y cuando llego al lugar donde se pintó Guernica, que es en una calle de París, muy cerca del Sena, en una zona muy céntrica, cuando salís de esa calle, que se llama Rue de Grande Augustin, salís al Pont des Arts, que es el lugar donde empieza Rayuela, el Puente de las Artes. Y yo iba con Rayuela bajo el brazo. Yo estuve en París hace unos meses. Tengo fotos ahí, creo. No me acuerdo, me lo confundo mucho las fuentes. Hay un montón de Hay un montón. Estuve. El enrejado que tiene la pasarela de madera es el Pont des Arts. Sí, me parece que estuve. Y muy cerca está el Pont Neuf, que es el más antiguo, el de piedra que tiene las caritas. Bueno. Me encanta que se entiendan y yo no sé un carajo. No, igual yo me lo confundo. Yo tengo la foto, después me voy a fijar. O yo le saco foto a todo para no olvidarme. Claro, y sí, está muy olvido bien. todo yo. Está muy bien. Termina el recorrido picasiano, digamos, con la tarea cumplida, feliz y qué sé yo, y aparezco así en el Pont des Arts. Y es como, ahí yo entendí que la ciudad me estaba marcando algo y que lo que tenía abajo del brazo Rayuela. Y yo no sabía que iba a pasar eso. Y empecé a releer Rayuela ahí, lo leí ahí sentada, empecé Rayuela leyéndolo en el puente. Y todo lo que dice la novela a partir de ahí a mí me empieza a pasar. O sea, yo encuentro el tapo rojo, huelo lo que dice Cortázar que se huele, caminando por ahí, empiezo a vivir adentro de la novela. Todo ese recorrido por París estuvo sin nada. O sea, yo fui, hice el laburo de Picasso, todo bien, pero se atravesó Cortázar. Bueno, eso fue en el 2013. Vuelvo acá, después de ese recorrido, y me llaman de una agencia para preguntarme, después de haber leído la nota y qué sé yo, la París de Rayuela, que es el aniversario, si quiero hacer algo acá en Buenos Aires. Si las puedo asesorar, que quieren hacer un recorrido y asesorar, bueno, podemos charlar, qué sé yo, de alguien del gobierno de la ciudad. Comparto asesoramiento, la persona que me llama sabía mucho, pero no quería guiar. O sea, me daba material para que yo saque, sí, el material lo da Cortázar, porque están los cuentos. Y ella leía.
Y mi propuesta tenía que ver con un recorrido, con un tour y con poder hacer una interpretación de eso. Y con estar dentro del cuento. Claro, con estar participando. Y la verdad es que era tan evidente el recorrido que había que hacer que, habiéndolo leído, después de profundizar en Rayuela, qué sé yo, volver a los cuentos, empezar a hilar, y el tour se armó prácticamente solo en 2 o 3 meses. Sí, hubo que conseguir por ahí alguna foto de archivo, el libro de Lucio Aquilanti, que no sé si lo tenés, y después yo te lo traigo uno, que es Todo Cortázar Biobibliografía, donde él hace una pesquisa como las que nos gustan a nosotros, de recorrer casa por casa, Chequeado. país por país, chequeado, rechequeado. Y yo fui atrás. Hoy es uno de mis mejores amigos, pero en su momento es, a ver qué dice este. Vamos, cuando alguien habla de lo que vos sabés, Claro. a mí lo pido de reojo a todo yo. Siempre. Sí, a ver si. Porque además, esta cosa que sigue en precisión, vos decís, no, yo ya sabés que no tiene precisión, entonces ya como que la desconfianza está, digo, se tomó el laburo de buscar, Sí. cuando ves que sí, es buenísimo. Te Uno da como yo. tranquilidad, te da tranquilidad, pero las biografías de Cortázar que hemos leído con Lucio de otras personas dicen cada cosa, tipo, nos imaginamos, entonces no es una biografía, si te lo imaginaste, es otra Él cosa. debió haber hecho tal. Seguramente, por cómo era Cortázar. Sí, seguramente ya nos da la pauta que estamos lejos de una biografía y nos agarra un poco la locura. Entonces, ¿qué empezamos a pensar cuando a mí me piden explicaciones un poco más concretas? Y miren, Julio escribió todo en las cartas. Entonces, la verdad que él se armó su propia historia. Porque con tanta carta que dejó, lo que no está dicho, lo que no se sabe es porque Julio no quiere que se sepa. Porque todo contó, ¿viste? Hasta que comieron el día del casamiento, que comieron pollo con ananá. Hablando de saber, que vos sabés bastante. Hubo un cierto misterio sobre supuestamente el motivo de su muerte. Sí. ¿Fue así o hay algo? Hay documentos que dicen que no. Lo que pasa es que yo no puedo ir contra Cristina Peri Rossi, que es la escritora uruguaya que dice eso, porque es una escritora muy querida. A ver, las actas de la muerte de Julio dicen que él murió en el Hospital San Denis de una leucemia mieloide el 12 de febrero del 84. 2 días por una cita. Mira, Casi coincidimos. y Voy a decir que mucho. su mujer, Carol Dunlop, murió de otra leucemia en el año 82, 2 años antes, de otro tipo de leucemia, una chica de 36 años. Eso generó Esa sospecha. coincidencia le hace pensar a Cristina Peri Rossi que Julio, que había tenido un accidente en el sur de Francia y que había perdido mucha sangre y lo habían tenido que transfundir, ¿En qué año Bien. fue eso? el accidente fue en el 70 y pico. Entonces son muchos años de diferencia entre el 84 Sí, además- y el 77, creo que fue el Siete accidente. casos de HIV, poquísimo. Por Ni eso. se había. Hasta que dijiste la palabra, ¿viste? No, fue muy rebuscado. Ella dice que podría ser alguna de las veces que recibió transfusiones de sangre, que la sangre fuera de los mendigos, de los cloyar, que no fuera sangre que estuviera analizada y que eso le transmitió un virus de HIV que en ese momento no se conocía. Perdón, los médico- primeros casos de HIV son del 82, digamos. 81, sí, pero 81. registrados. Ojo, Obviamente podría haber, existía de antes, pero podría haber sido, pero el diagnóstico que él tiene es una leucemia mieloide. Entonces no se lo investigó como posible portador de HIV. Su mujer tenía 36 años y se sí, murió eso es lo que antes. genera sospecha, la coincidencia de la enfermedad y que Sí. ella haya muerto joven. Que Sí. justo lo mismo, bueno. Bueno, eso le hizo presumir a Cristina Peri Rossi que ella lo hubiera contagiado, pero entonces la teoría de la transfusión de sangre ya no funciona. Ella tenía que haber contagiado a ella. Si él te contagió por transfusión, él la contagió a ella. Claro, y además ellos se conocieron en el 77. O sea, O sea, es- la única versión viene de ella, la única versión de HIV. la única versión de HIV viene de ella, de una nota en particular, de un diario. Pues igual se repitió mucho, por eso Se repitió un montón porque lo sacaron, es como si lo sacaron en Google Discover ahora todo el rato. Sin embargo, hay cartas de Julio a una escritora, creo que croata, donde Carol y Julio le escriben y le dice, se llama, bueno, después les digo el nombre de ella, porque yo tengo las cartas. Le dice, Julio tiene una leucemia así así, no lo sabe y por su bien es mejor que no lo sepa, porque es la mejor
forma de que él lo lleve de la mejor manera posible y que ya no se haga tanto problema. Y entonces, y él está enfermo y aparentemente él lo sabía y le pide a su amiga que no le diga a Carol. O sea, como que entre los dos se ocultan eso, hacen su último viaje, los autonautas de la cosmopista, juntos, como una despedida, se vuelven, es una bitácora de amor. Acá también lo había ganado recién Alfonsín. Hubo toda una polémica ahí con Alfonsín también. Él vino por última vez acá a despedirse, bueno, su madre lo sobrevive a Julio. Pero él vino con la idea de despedirse, sabiendo que... Él vino, sí, ya enfermo, en Vino en diciembre noviembre del del 83. Vino cuando recién había ganado Alfonsín. Claro, él vino del 30 de noviembre al 5 de diciembre del 83. Esos 5 días ya estaba enfermo, se lo notaba mucho más flaco, cansado, muchísimo calor, se quejaba todo el tiempo. Dio una vuelta a Manzana, Dani Yaco, que es un fotógrafo, le sacó las fotos esas emblemáticas donde se lo ve muy flaquito. ¿Es mejorado como estaba, por ejemplo, un año y medio antes, por ejemplo? Claro, o sea, la gran rápidamente. diferencia envejece muy rápido. Sí, igual empieza a envejecer desde que Carol muere en noviembre del 82. Todo el 83 de él fue difícil y se murió en diciembre del 84. Eso fue lo que aceleró más que nada la impotencia de... Febrero. Sí, la impotencia de ver a su mujer 30 años o 35 años menor que él morirse. Inimaginable, ¿no? Y él diciendo todo el tiempo que este mambo que tiene con el vampirismo, Cortázar, que lo vemos un montón en su obra, y haciendo chistes con las transfusiones, y bueno, medio un destino manifiesto eso. Y bueno, y finalmente, por lo que yo tengo entendido, también se transfunde los días que está acá en Buenos Aires, en una oportunidad le hacen una transfusión acá y ya se vuelve muy enfermo y muere rápido. El tema ese con Alfonsín, ¿cómo fue? Y el tema con Alfonsín, Alfonsín dice que su secretaria no le avisó y la realidad es que Luis Brandoni, probablemente que era asesor cultural, le sugirió que no era tan buena idea inmediatamente vincularse con un escritor tan asociado con las izquierdas de América Latina y bueno, entonces probablemente Alfonsín haya escuchado eso y le haya hecho caso. Pero la versión oficial, incluso hay una entrevista a Alfonsín donde dice, no, pero a mí no me avisaron, ¿cómo no lo voy a querer recibir yo? ¿Pero esto por qué trascendió? ¿Él lo contó en una carta con alguien? ¿Se dijo algo Cortázar? ¿Cómo eso después supuestamente...? Cuando se hacen las biografías o cuando se hacen los informes, se trata mucho el tema de Alfonsín. Entonces se lo preguntaron incluso a Alfonsín. Alfonsín dijo que su secretario... Sí. No en el momento, creo que fue... No, fue en el 90 y largo, cuando hicieron la biografía de Canalá, que fue la que llevó más investigación. Carola Fernández Murlo hizo, creo que es la sobrina de Ezequiel. Sí, yo lo compré los libros, sí. Ella le maneja los libros a Ezequiel. Claro, bueno, Carola se encargó de hacer la producción de eso y fue ella la que... Yo hablé con ella muchos años después, pero era un poco esa la dinámica, ¿no? Que ella se encargaba de toda la parte de producción, había mucha gente entrevistada, y uno de ellos era Alfonsín y dijo esto, no, mi secretaria no me avisó. Bueno, no creo que nunca se vaya a saber, pero sí creo que tiene que ver con esto de un escritor tan asociado con las izquierdas, por ahí les dio miedo en ese momento, la opinión pública, qué sé yo. Él se fue mal por eso y lo que dijo textualmente es, ojalá que le vaya muy bien, me quedo con la alegría y con el recuerdo de la gente, porque la gente sí lo aplaudía, lo saludaba, lo celebraba, se quedó con el olor de los jazmines del mes de diciembre cuando vino, esto no se consigue en Europa, se lo dijo al periodista de Le Monde Diplomatique, que creo que lo entrevistó ahí en la confitería Ouro Preto en Corrientes, y dijo, ves, esto es Buenos Aires y esto no me voy a olvidar nunca, qué sé yo. De hecho no tuvo ninguna actividad en la Buenos Aires, ¿no? En esos momentos no, esos 5 días que vino no, vino a despedirse de su mamá, que lo sobrevivió, fue a la escuela Mariano Acosta también, Raquel Papalardo, que hasta hace unos años era la rectora, lo recibió también, recorrió el aula, recorrió los patios, qué sé yo, visitó a algunos amigos y bueno, quizás tuvo que arreglar alguna cuestión legal de sus derechos, porque sus derechos ahora los tiene un abogado de Alfaguara, de Random. ¿Un abogado de Sí, Alfaguara? porque sí, y la sobrina de Aurora, que no está muy al tanto. Aurora Bernardes fue la Sí, la albacea universal, además de primera pareja, compañera de 12 años, pero sobre todo fue la encargada de los derechos. Digo, y que va llevando muy bien.
Claro, leemos lo que Aurora quiso que leyéramos sobre las cartas y sobre todo lo que salió después, papeles inesperados, todo lo que se publicó de Julio después del 84 fue curado por Aurora. Aurora murió en noviembre de 2015 y algunos derechos, parte de esos derechos quedaron en manos de la sobrina de Aurora, que no hace demasiado lamentablemente porque hay muchos más papeles para sacar. Hay 2 armarios por lo menos con material. Pero bueno, debe haber por ahí alguna novela inédita también, seguramente. hay cosas que quemó, hay cosas que dejó, pero bueno, siempre estuvieron al cuidado de Aurora y se necesitan personas que conozcan la obra como para poder darle un lineamiento. ¿Nunca pudiste acceder a esos papeles? No, fui a la Fundación March este año para hacer como un acercamiento o algo así. Igual creo que le corresponde a Lucio, que es el que más sabe, bastante más que yo del tema. Si se pudiera seguir alguna línea de trabajo, creo que él es hoy el que está más capacitado, tanto para poner en valor las piezas como para, digamos, darle un curso de colección o algo que pueda acompañar a Random, que tiene muy buenos editores, pero que bueno, la historia personal de esos papeles, por ahí es Lucio el que más. Esa bitácora de Cortázar acá en Buenos Aires en el 83 también la había fijado en lo que pasó en el 73. ¿O es mucho más complicado cuando ya va pasando más tiempo? No, me parece que el Cortázar del 83 es un Cortázar viejo que sabe que se va a morir, que se quiere reencontrar con la ciudad que le hizo ilusión en los años 40 y que el Cortázar del 73 se reunió con el Gato Barbieri, con Nano Herrera, en esa conversación que nos contó Claudio, ¿te acordás en la charla? Sí. Nos contó Claudio sobre esa charla. En el libro de Pujol está un repósito de eso, está contada. Entonces, vino para eso, vino para presentar el libro de Manuel, se sacó fotos, en el 73 empezó una charla en la Federación Gráfica Bonaerense diciendo compañero, cuando toda la vida había sido antiperonista o había tenido una postura antiperonista, empezaron a revolearle tomates, Sara Facio de testigo, sí, una situación. Sí, claro, pero él empieza diciendo compañero cuando toda la vida criticó el peronismo, entonces, viste, él dice que se tuvo que ir para entenderlo y que lo atravesó la Revolución Cubana y que a partir de eso pudo entender, pero ese Cortázar del 73 con la casaca de jean, qué sé yo, era otro Cortázar distinto, muy distinto al del 83. Porque definitivamente todo lo que atravesó su vida, él lo convirtió en arte, ¿viste? Es lo que me pasa con Guernica, es una tragedia, ¿no? El bombardeo a Guernica, a la población baja de Guernica, es una tragedia. ¿Cómo Picasso logra con su genio convertir esa tragedia en una obra de arte que nos atraviesa y que sabemos cuando lo vemos todo lo que significa y que nos sigue poniendo la piel de gallina? Para mí eso es la definición de arte en sí misma. Y que él, de su vida, digamos, Cortázar, que de su vida, que no fue trágica en líneas generales, pero que de la pequeña cosa logre hacer un artefacto artístico como un cuento, una novela o Rayuela, que bueno, es una lectura que cambia la vida, a mí me parece maravilloso eso. Claramente igual el contraste entre el 3 vino muy bien plan de este video. Sí, totalmente, fue a su escuela, imagínate. Sí, eso es el repaso de mi vida, como vengo a recordar esto, o sea, es más, si algo más emblemático de personas que están teniendo su vida es el recuerdo de la niñez. Totalmente. Y en esos casos cuando te encontrás con ese tipo de cosas, cuando te encontrás que algo que tanto dicen no es tal cual. Como por ejemplo que la amada es Alejandra Pizarnik. Sí, por ejemplo. La gente te pregunta, quiere que le confirme lo que no le maten la ilusión. No quieren Te saber. están preguntando si es verdad. No les diría, no sería capaz de decirles esas mentiras. Sería incapaz de decirles esas mentiras. No lo sé. Y una parte mía quiere creer que es verdad. También. O sea, además, si no sería. Justamente tiene lo lúdico que se asocia a la obra. Somos eso. Si no me convierto en un fama automáticamente y no quiero serlo. Serías un refutador de leyenda. Y que además no pudiste checarlo, pero tampoco puedo decir que no pasó. No puedo decir que no pasó. Porque la no confirmación no es negación. Totalmente. Así que bueno, hay un montón de cosas que se dicen. En algún punto hay algo de verdad en cada una de esas. Yo pensaba, a ver, ¿qué hubiera hecho él en esta celebración, ¿no? Del Mundial? ¿Cómo hubiera celebrado él? ¿Él hubiera celebrado saliendo a la calle?
mirando a la gente y después contando eso como si fueran famas, esperanza. Creo que hubiera ido por ese lado. Se hubiera expresado a favor, en contra del asueto, no asueto. Hubiera hablado por ahí en términos de los franceses como los famas que tal cosa y los argentinos cronopios hacen tal cosa. Lo bueno de Cortázar es que se pudo haber zafado de un montón de pelotudeces que se discuten ahora. ¿Sería acá o sería antica? Claro, totalmente. Bueno, pero pará, vos preguntarle a ella justamente que en torno a, también, de hace un par de años, no, hace varios años también, en torno a la literatura de él se ha habido como una cierta demonización, o se lo asocia, bueno, como a ciertos autores a la adolescencia, hubo todo un movimiento, ¿no? Que ya dicen, digamos la verdad, Cortázar la verdad es para cierta época. Hay como Benedetti, sí. Bueno, obviamente no te va a agradar mucho ese tipo de movidas. Que son, viste, como de, sobre todo, viste, surgen de Twitter y esas cosas como siempre de sacralizar algunos autores, viste, cada tanto aparece una movida. No surge de Twitter, debo corregirte, surge de las facultades de letras. ¿De dónde son? De las facultades de letras, no surge de ¿Ah, Twitter. sí? Claro. Es mala palabra. Y ya me parecía que Puan tenía la culpa de todo esto. Es mala palabra. Buen título para el episodio. Puan tiene la culpa de todo esto. A ver, voy a recomendar algo. Que no quiero pecar de generalizar, pero en general cualquier cosa que se venda para ellos es mala palabra. En algún punto termina siéndolo siempre. Bueno, entonces, o sea, está bien de dónde salió. Lo que digo es muy probable que haya un montón de estudiantes de Puan que no me dijeron que son estudiantes y vinieron a tomar los talleres. Ah, no, obvio, porque la noviada no le permite. Me lo van a... Es una denuncia, viejo. Sí, lo que me dijeron es... No, porque a mí me llama la atención, ¿viste? Porque me lo dijo una persona que tiene un cargo muy importante en un espacio de Buenos Aires donde no podés decir lo que me dijeron a mí, que es... Ay, Cortázar no me gusta porque es engolado. Pará. Engolado. Increíble. Punto de igual. O le dijeron que no. No, lo leyó a los 20, pero no bueno. lo leyó. Le quedó esa idea y tiene como más de 60. Muy bien. Hace 40 años que no lo lee. Y yo le dije que el año que viene, si quería, yo lo ayudaba, que lo claro, que ponerle que tuviera sentido lo que le pareció ese... Flaco, yo no puedo opinar del Padrino, la vi hace 20 años y digo, che, hace 20 años no sé, no me gustó, bueno, pero... Dale una para 20 años. oportunidad. Lo que tiene Cortázar es eso. Es verdad que hay textos que vos te vas a dar cuenta que persiguen una fórmula, porque es un texto, es redondo, es un cuento, tiene esa fórmula. Pero bueno, no, en Puan no lo quieren, les parece que era machista, que el personaje de la maga, y yo la verdad es que creo otra cosa. Bueno, igual esa la de construcción tardía. Sí. Bueno, no, porque... El anacronismo. Y sin embargo, Beatriz Arlo, que yo pensé que lo criticaba todo el tiempo a Cortázar, me tomé el trabajo de leer cuando se tradujeron, digamos, o cuando se transcribieron las clases de literatura. Arlo lo que dijo es que Cortázar te arma una biblioteca, que vos lees Rayuela y te armas una biblioteca. Y yo me hago responsable de lo que digo, creo que tiene razón absoluta. Yo conozco un montón de cosas porque lo leí en Rayuela y porque tuve el interés de ir a buscar más allá. Y de música también. Y de música también, bueno, sí, por supuesto. Jelly Roll Norton, claro. Sí, sí. Y si no estaba ahí, por ahí no estaba. Entonces, claro que Sarlo dice que naturalmente cuando uno se está formando como lector, Daniel Link también lo dice y a mí me cae genial y le hago caso casi a todo lo que dice. Sí, dicen eso. Pero cuando te estás formando como lector, está bueno que alguien te marque más o menos por dónde. Después elegirás. Artes plásticas también. Hay un montón de gente que conoció a Paul Klee o la obra de Paul Klee porque hay discusiones en el Club de la Serpiente que tienen que ver con eso. Y si son pretenciosas, y intentan meterte en un mundo, si no tenés ganas salí. Pero está re bueno hablar de eso y que en una mesa de un bar en el año 2022 un grupo de gente completamente heterogénea, desde chicas de 20 hasta señoras de 60 y médicos de 40 y pico de años estén hablando de la gran costumbre de Rayuela, de los años 60, de las vanguardias, de lo que hoy podemos rescatar de eso, qué sé yo, me parece que se sostiene solo. Mariana, muchas gracias por estar acá con nosotros, contar estos chismeríos de Cortázar que nos encantan, que siempre es lindo conocer no solamente la historia de un escritor, sino también
la historia de ese fanatismo. Y eso es algo que a nosotros, que somos fanáticos desde nuestros lados, es algo que nos encanta. Así que te súper agradecemos en ese sentido. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos buscar lo tuyo? Bueno, pueden ir a Instagram y poner Culturarte Experiencias Urbanas con doble O. Y entonces ahí se van a enterar de todas las novedades de talleres, caminatas, actividades. Se viene un último vivo para fin de año con la presentación de un libro en donde Cortázar está ahí flotando alrededor. Así que voy a entrevistar al autor. Así que esa es como la última actividad. Y bueno, Instagram, Facebook, Culturarte, Mariana Iglesias, googleando. Está la página en proceso, así que el año que viene con todo. Tenemos 2 efemérides importantes para seguir. 50 años de la muerte de Picasso, va a haber mucho contenido vinculado con eso, y 60 años de Rayuela. Así que prepárense para la vista, para leer y para mirar. Y la última visita de Cortázar a Buenos Aires también. Y la última visita, sí. Se Perfecto. cumplen 40 de la última. Sí, sí. Y ahí estaremos. Y ahí estaremos. Bueno, Julián, te acabamos de liberar, ¿no?, de las garras de un secuestrador que te tenía cautivo, y nos contaron que durante el tiempo que estuviste trabando relación con él y que te dijo, vas a llegar a ser jefe de gobierno algún día, Sí. como hacen con todas las personas que secuestran, ¿no? Por supuesto. Te dicen, vas a llegar a ser presidente de Boca y presidente de la Nación, te dicen siempre, como le pasó a cierto personaje Sí, sí. nacido en Tandil. Ujú. Vos, ¿qué Un salame de estuviste? Tandil. Claro, vos que estuviste escribiendo durante todo tu cautiverio. Sí. Yo estuve escribiendo sobre, quizás para evadirme de esa situación Sí. del secuestro, tuve que insertarme en universos paralelos. Y un universo paralelo es la historia de esta historia de lo que quiero contar hoy, que tiene que ver con una de las bandas más grandes de todos los tiempos, que es los Beatles. Bueno, una, Y segundona. Una. Cebollín. Sí, Cebollín. Y esto tiene una historia que empieza el 9 de septiembre del año 2009, es decir, el 9 del 9 del 9. Y tiene mucha importancia esta fecha, porque es la historia de un tipo llamado James Richard, que un día está caminando llevando a su perro para un lugar para que haga pis, y el tipo tropieza, se golpea la cabeza
Y cuando despierta está siendo atendido en una casa, en un living de una casa. El tipo pregunta dónde estoy y bueno, quien lo atiende, que es un chico llamado Jason, si no me equivoco, o Jonas en realidad, lo atiende y le dice, mira, vos sos de un universo paralelo. Vos estás en un universo paralelo al universo en que vos estás. ¿Cómo que estoy en un universo paralelo? Dice el tipo. Sí, estás en un universo paralelo, estaban pasando otras cosas. Bueno, digo, ¿cómo que está pasando otras cosas? Sí. Bueno, te invito, me hace preguntas el chabón. En este universo el capitalismo funciona. Y otras cosas más. Y el tipo lo asiste, le hace cosas y en un momento le dice, no, porque mi hermano ahora se fue a ver a los Beatles, dice. ¿Cómo a los Beatles? Sí, se fue a ver a los Beatles. ¿Pero en qué año estamos? Año 2009. ¿Los Beatles siguen tocando? Sí, y siguen grabando. Contame, por favor, ¿cómo es eso? Y sí, no, los Beatles siguen grabando hace tiempo ya, nunca se separaron. Y entonces el tipo le cuenta, mirá, en mi universo los Beatles se separaron en el año 70. Y ya murieron 2. Murieron Lennon y Harrison. Ah, no, acá siguen tocando. Y sacando discos. De hecho, mi hermano fue a verlos. ¿Pero qué sacaron? ¿Qué discos sacaron? Y el tipo del universo ese paralelo le cuenta la seguidilla de los discos que sacaron los Beatles después de la supuesta separación, ¿no? Y cuánto malo que debía haber, seguro. Después de esos 8 años, bueno, ¿sabes cuánto? Y un par más habrán sacado. Seguro, ¿no? Entonces dijo, quiero llevarme uno. Quiero llevarme los discos, quiero llevarme todo. Porque pensaba que el tipo era un absoluto fanático de los Beatles, el señor Richards. Que no se llama señor Jason Richard. Usted no se llama Richard. Dígame cómo se llama. ¿Cómo se llama usted? Yo sé cómo se llama usted. Sí. ¿Cómo se llama usted? Y ahí te explico por qué. Ahora te voy a explicar por qué. El asunto radica en que, el tipo de este universo paralelo dice, no, pará. No te puedo dar. ¿Por qué? No, porque si te lo llevas a otro lugar va a pasar algo horrible. ¿Pero qué va a pasar algo horrible? Gente que vio Volver al Futuro, muy bien. Claro, ¿pero qué va a pasar algo horrible? Y dijo, dale, pasamos un disco. El tipo se enoja y dice, no te doy un carajo, va a pasar algo feo. Si yo te paradoja doy, temporal. Sí. Una paradoja temporal, o como la rosa de el futuro, que de la rosa de Coleridge, que es una... No, de Coleridge no, de Herbert Wells, que es la máquina del tiempo. Un tipo viaja al futuro y vuelve con una rosa del futuro. Y la rosa está en el presente. Bueno, pero es un cuento, una novela maravillosa. Aguanta el Doc Brown, viejo. Y desde la cuna, viejo. Yo te sigo, querido M. Brown. Ponga huevo. Y bueno, en un descuido, este viajero, así, no el viajero, sino la persona que lo estaba asistiendo, se descuida en un momento y el tipo manotea un cassette. O sea, en los universos paralelos seguían escuchando cassettes. Y agarra un cassette de virgen que estaba grabado ahí con algunas canciones y agarra algo de los Beatles de ese universo paralelo. El tipo lo esconde, vuelve con el perrito y ¡plac! Despierta nuevamente en lo que es la tierra esta que estamos habitando acá, ¿no? El asunto que ese día, el 9 del 9 del 9, una fecha bastante importante porque es el número 9, es muy importante para John Lennon, porque era su número favorito. Este buen señor abre un sitio que se llama The Beatles Never Broke Up, o algo así como Los Beatles nunca se separaron, y dejó para descarga gratuita a todo el mundo un disco que pueden escucharlo en YouTube, y de hecho vamos a pasar un tema al final de esta charla, un disco llamado Everyday Chemistry, o algo así como La Química Cotidiana, que son 11 canciones de los Beatles de un universo paralelo. Es muy interesante porque el disco está cargado, o sea, cuando uno escucha el disco dice, pará, boludo, esto es un choreo más grande que una acá, nadie le creyó la historia al tipo, porque cuando vos empezás a escuchar el disco decís, pero esto está lleno de mashups, está lleno de fragmentos de canciones de los discos solistas de los Beatles. Disco solista de McCartney, disco solista de Lennon, de Harrison y de Ringo Starr. Entonces el tipo lo que hizo fue como cortar y pegar para armar una canción, una quinta canción, digamos, de las 4 anteriores. Entonces arma una canción de ese disco imaginario de ese universo paralelo de los Beatles.
Pues yo no soy chorro, pasa que en ese universo los Beatles eran chorros. Claro. Pero el tipo tiene un argumento bastante válido, que es, si bien estas canciones forman parte de los proyectos solistas de los Beatles, nada me puede negar, yo estoy convencido, decía el tipo, porque el tipo te sigue diciendo que eso es de un universo paralelo, que estas canciones que los tipos grabaron en sus discos solistas ya estaban en la mente de los integrantes de los Beatles cuando eran parte de los Beatles. Así que no me sorprende que ellos usen esos temas que nosotros conocemos de discos solistas para los proyectos de los Beatles. Es un buen punto. Es un buen punto, pero el tipo está absolutamente convencido. Pero es lo que pasa que cuando escuchas el disco también es un caos sonoro. Es como si los Beatles hubiesen quedado, viste, en la segunda parte de sus composiciones Number 8, más o menos más o menos por esa época. Pero más o menos el tipo te decía la orientación de lo que eran los Beatles más o menos por esa época, digamos, lo que iban a hacer los discos que iban a grabar los Beatles post 71, digamos, ¿no? Aunque sabiendo que es un universo paralelo, nunca sabemos si en realidad la carrera de los Beatles en ese universo paralelo empezó con otras cosas antes, porque el universo paralelo puede decir cualquier cosa, digamos, puedes hacer cualquier asunto, ¿no? Pero sí. No. Por Claro, favor. decir que teniendo en cuenta que los Stones hubo décadas enteras que hicieron discos Y con temas viejos, Sí. con reciclando cosas, ¿por qué no en esa galaxia ese tiempo y espacio los Beatles no se convirtieron en eso? Por algo llegás a tocar 50 años. Exacto. Porque robás así, no hay 50 años de creatividad para nadie. Creo que la intención de este tipo de Jason Richard, que no se llama Jason Richard porque el tipo esconde su identidad por ciertas represalias, no sé de quién, porque el universo paralelo no lo va a agarrar. Bueno. Yo creo que el tipo más que nada lo que hizo fue, en realidad, fue más que dar una prueba de un disco inédito de los Beatles. No creo que el tipo haya querido hacer eso. Lo que quiso hacer en realidad es dar una prueba de su viaje a un universo paralelo, o mejor dicho, la prueba de la existencia de un universo paralelo en donde los Beatles están tocando. Bueno, esas cosas de él. Son 11 canciones, son 42 minutos lo del disco. De hecho, hay en Wikipedia, pueden encontrar las canciones que fueron mashupeadas para cada canción, que es muy interesante. Vamos a dejar una para el final, pero me quiero quedar con una última reflexión chiquitita antes de terminar y escuchar esa canción. Yo me acuerdo que hace algunos años a Stephen Hawking le preguntaron por qué se había ido uno de los integrantes de One Direction. A Stephen Hawking, no tengo idea por qué ni de esas cosas. Y Stephen Hawking dio una respuesta quizás para tratar de consolar a la chica, o quizás para hacer erudición de alguna cuestión. Él dijo que no hay que ponernos mal porque un integrante se haya ido de tu banda favorita, porque nada nos ve a pensar que en realidad en un universo paralelo One Direction sigue existiendo y tocando las mismas canciones. Así que pongámonos contentos de saber que si bien acá no están, en otro universo sí pueden tocar. Y lo mismo me quedé pensando con eso de esa situación de los Beatles. Quizás ese consuelo, no tanto el de los Beatles, sino de pensar que nuestras bandas favoritas, nuestros cantantes favoritos, están todavía componiendo canciones y haciendo canciones en universos paralelos, para mí no es un consuelo menor, porque creo que el saber que esas personas todavía siguen vivas, más allá de lo que nosotros querramos y más de lo que ellos han hecho a lo largo de su historia, es un consuelo muchísimo más grande de lo que uno piensa. Y escuchar algo de los Beatles, aunque sea súper mashupeado y súper pegado, hacer un cut and paste muy, muy grande, como el que vamos a escuchar a continuación, es una linda forma de saber que en algún lugar los Beatles, o Queen, o Led Zeppelin, o la banda que nos guste, todavía sigue tocando.
tuviste acceso a la biblioteca personal de Julio? ¿Cómo fue eso? Perdón, ¿por qué no está acá la biblioteca? Bueno, eso es lo que preguntarle a Aurora, que en paz descanse, ¿por qué no está acá? Bueno, porque Porque no él están se acá quedó. los restos de un montón de cosas. Bueno, creo que los restos él quería estar allá. A ver. Ah, él lo manifestó. Sí, como Borges también. Sí, No, sí. Borges no. No, pero Borges no. Borges sí dijo un montón de cosas se dicen de Borges con respecto. Supuestamente él había expresamente dicho que quería Están en la Recoleta. Y por la madre. Probablemente. Y María Kodama no. Ahí Sí, dice Qué raro. Yokodama, ¿no? Claro, bueno, acá pasó algo así, o sea, acá pasó algo así en relación a la obra. En Montparnasse quería estar porque, a ver, es importante cuando hablamos de por qué Julio se fue, por qué se quedó, por qué no vino, por un montón de cosas. Porque se fue a París. Sí, por qué se fue a París y por qué se quedó en París sobre todo. Y en esto me gusta recalcar algo que a veces no tenemos en cuenta, que es que Cortázar se va a París porque es muy lindo París y porque ya lo había conocido y le gustó y quiere hacer su experiencia personal de vivir ahí como sus poetas, como Lautréamont, como Baudelaire, más allá de una cuestión de coyuntura política con la que él no coincidía, porque no es que se fue, digo, al Congo, a China, a Rusia, a Puerto Rico, Helsinki, lo que sea. En el centro de la cultura Se fue europea. al centro de la cultura europea, la capital del mundo en ese momento, a un lugar que le gustaba, donde quería vivir y donde todos quisimos estar alguna vez. O sea, él lo llama la gran costumbre, ¿no? Ese faro que es la Torre Eiffel, que dato para los lectores de Rayuela, a ver si encuentran la Torre Eiffel, de qué manera encuentran la Torre Eiffel en Rayuela. Son los dos iconos de la ciudad, el icono de la ciudad, sí. ¿de qué manera lo encontrás? Te dejo el desafío Te vas a ese. acordar ahora. No me voy a acordar ahora, pero voy a tener que releer Rayuela. 75% no termina. Bueno, lo intenté como 4 veces de las dos variantes. ¿Cómo no entendí? El Ella ha hecho una 75, nota que el 75% no termina, y eso que es uno de los libros justamente que lo siguen comprando. Sí, Sí, es está uno de entre los los más 5, vendidos, sí, uno de los 5 toda la más feria vendidos del en libro. Feria del Libro, etcétera, pero la gente no lo termina. Es un libro que queda bien tenerlo. ¿viste? Así que- Es un libro que queda bien, es un libro que en cualquier lugar que porque tiene esa magia de que donde lo encuentres vas a tener una aventura. Algunas serán más cortas, otras más largas, más De divertidas. pibe la llamamos la vedera y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después ya más compadres taconeando dimos vuelta manzana con la barra silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas a la ventana. A mí me tocó un día irme muy lejos, pero no me olvidé de la vedera, pero no me olvidé de la vedera. Aquí o allá la siento en los tamancos, como la fiel caricia de mi tierra. Cuánto andaré por ahí hasta que pueda volver a ver